No creo que se van a unir los demás compañeros, porque ya son 7:40 y no se han unido. No me han dicho nada a mí, mi profe, ¿para qué? No, ¿qué será? Bueno, de todas formas, yo creo que en honor igual al tiempo y a la puntualidad de quienes están, vamos a iniciar. El día de ayer habíamos estado o habíamos iniciado hablando ya de temas nuevos, ¿no es cierto? Pero además estábamos terminando con el tema del comportamiento ambiental, para lo cual habíamos dejado una tareita. Entonces la idea era empezar con esta tareita para afianzar lo que habíamos visto el día de ayer y después vamos a continuar viendo lo que es desarrollo sustentable y ecología. Entonces, Gabriel el día de ayer no asistió, no sé si sabía de la tarea, pero Dani sí sabía. No sé si podemos empezar con usted, Dani. Sí, mi profe, ahorita mismo le comparto. Deme 2 segunditos nomás, por favor. Ya, no se preocupe. La verdad que algo o algo había escuchado respecto a lo de la tarea Inge, pero no estoy muy familiarizado y no encontré instrucciones en la plataforma. ¿Sabe que me puede guiar un poco, por favor? Le vamos a dejar otra tarea, ¿ya? ¿Le parece? Si es que no hay problema con los demás compañeros también, estaría muy agradecido. Ujú, no se preocupe, Gabriel. Listo, mi profe. Puedo, ya empiezo nomás, ¿no es cierto? Sí, por favor. Sí, sí se ve, disculpe. Sí, sí se observa. Ya, mi profe. A ver, empecemos. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre conductas proambientales con respecto a la relación que cada uno de estos puntos tienen con este tema. Como primer punto es las conductas proambientales en relación a la sociedad de riesgo. En este sentido, la relación entre el medio ambiente y la sociedad van entrelazadas con la salud y el desarrollo, la pobreza y la calidad ambiental. En medida de que las sociedades alteran este entorno, este impacto en su propia calidad de vida y por ello podemos vernos afectados o se podría decir de la mano con la salud que como podemos ver el tema del COVID actualmente y todo va de la mano, ¿no? Con la naturaleza. Como segundo punto, puedo mencionar en relación a la psicología tanto ambiental como social. Eh, en este punto, podemos decir que la psicología cuya foco de la investigación es la interrelación del ambiente físico con la conducta humana y la experiencia, y en este caso las experiencias humanas. Esta relación dinámica entre el medio ambiente, el hombre y la comunicación social da como resultado, como resolución, el tema de los problemas ambientales, ¿no? Y obviamente para ello, esta conjugación, esta unión se da pues para sacar algo de ventaja como es el desarrollo de estrategias o toma de decisiones en pro del medio ambiente. Como tercer punto, puedo mencionar la relación del crecimiento poblacional y el desarrollo sostenible. Em, en este tema, podemos decir que favorece en el tema del aumento de las emisiones del carbono por el uso de los combustibles fósiles, de las tecnologías actuales. Asimismo, a menudo contribuye con el agotamiento y la degradación de los sistemas que sostienen la vida. ¿A causa de qué? De la deforestación, el agotamiento de los recursos acuáticos. Como cuarto punto, podemos mencionar en el tema de la relación la falta del involucramiento de las personas, en este caso con el cambio climático, ¿no? Em,
aquí se puede decir que esto aumenta el impacto con el paso del tiempo. Quienes enfrentan las peores consecuencias en este caso son los niños y los jóvenes de hoy en día, ¿no? Por el cambio, por los cambios climáticos. Y pude investigar que los jóvenes de todo el mundo han empezado o sea, a hacer manifestaciones a una escala de, o sea, se podría decir que leía que en Suecia una niña que se llamaba Greta Thunberg desde el año 2016, que tiene 16 años, desde ese tiempo ha creado estas manifestaciones llamando a todos los estudiantes, a todos los niños del mundo para reaccionar, hacer ver de que es que ellos van a ser los peores afectados en el tema del cambio climático, ¿no? Entonces, para en este caso poder involucrar a más personas y hacer a conciencia en cada uno de nosotros. Y como último punto, podemos mencionar todo lo que son los factores sociales, educación y conductas responsables. Para ello se requiere un cambio de pensamiento referente a las repercusiones que tiene cada decisión que se toma a cada acción realizada y así asumir la responsabilidad de sus consecuencias, ¿no? Es importante tener en cuenta que la humanidad tiene que trabajar sostenidamente para resolver los diversos problemas de carácter global y de esta manera dar soluciones eh, para evitar esta clase de problemas al medio ambiente. Eso, mi profe. Muchísimas gracias. No le escucho, mi profe. Decía muchas gracias, Daniela. Se ve que ha investigado. Eh, Gracias por compartir con nosotros esta información. Em, y ahora decía que continuemos con Ray, porque también tenía como eh, la misma tarea para hoy. Gracias, mi profe, usted. Buenas noches, ¿cómo están? Ya le comparto perfil de pantalla. A ver, compartir, hola, ¿ya se ve? Sí. A ver, buenas noches, queridos compañeros, profe. Les voy a hablar un poco sobre acciones que podemos realizar para tener una especie de conducta proambientalista en donde podemos ayudar a nuestro planeta. Nuestro planeta está pasando por unas circunstancias bastante complicadas, ya que no es que solamente sean los ambientalistas que salen al respecto a decir, sino que ya grandes instituciones que tienen el control de lo que está pasando en nuestro planeta han salido a hablar de que realmente el planeta está pasando por un momento difícil. Entonces, les voy a mostrar un poquito de estas conductas que podemos llegar a tener para poder sembrar nuestro granito de arena y poder crear conciencia en otras personas. Mm, A ver, lo principal podrían ser, una de las acciones es tener esa conciencia. Una de las primeras cosas que tenemos que tener es conciencia de que realmente el planeta está pasando por un momento difícil y que nosotros como personas que vivimos en como seres que vivimos en este planeta, tenemos que apoyar y tenemos que mejorar este tipo de cosas. Una de estas cosas que podemos decir es algo que podemos hacer de nuestros hogares, que sería un huerto casero. Un huerto casero con cualquier cosa. Literalmente podemos agarrar hasta un pedazo de zanahoria, la parte de arriba de una zanahoria y la metes en agua y te empieza a crecer. Una cebolla, un pimentón, un tomate, lo que sea podemos hacer y podemos crear este tipo porque por si no sabía, una de las cosas que crea limpieza en el aire son las plantas. Y las plantas, el tener plantas en nuestra casa y tener muchas plantas, nos ayuda a nosotros a tener un ambiente, un aire más limpio y ayudar a crear conciencia, que la gente diga, ay, qué lindo se ve. Y así podemos crear como dejar de consumir a estas, no por mal, sino porque a veces son cosas tan básicas que uno puede hacer y nos ayudan.
una composta orgánica. ¿Qué es una composta? Una composta es donde agregamos cualquier desecho orgánico. ¿Qué son los desechos orgánicos? Todo que venga literalmente de la tierra, o bueno, también puede ser las cáscaras de los huevos, pero una de las únicas cosas que no se puede reciclar, aparte de, obviamente, los papeles higiénicos utilizados, reutilizados y todo eso, este, son los desechos orgánicos. Los desechos orgánicos no se pueden para nada reciclar, pero podemos nosotros utilizarlo para nuestras plantas, para crear, evitar esa contaminación, porque sí, es muy bueno para la tierra, pero muchas veces la gente las tira en la calle y nosotros mismos sin darnos cuenta podemos dejar una bolsa y los de la basura no se dan cuenta, entonces nada nos cuesta tener hasta una cosita con arena, con tierra, y ponerla ahí con el tiempo ya se van desechando y se van creando y van creando este compost orgánico, puede ser también con lombrices, en mi caso yo tengo una con lombrices. Otra conducta que podemos llegar a tener es el control de la basura. Nada nos cuesta tener unos botecitos de basura y dividirlo. Dividir el plástico, dividir el papel, dividir esto, que sí es cierto, lamentablemente en nuestra ciudad, en Quito, no hay un sistema de esto, pero sí hay lugares en donde podemos ir y llevarlo. Hay lugares en donde se puede llevar ¿cómo se llama esto? Las botellas de plástico, los vidrios, los papeles. Y también así creas conciencia en tus vecinos y creas conciencia en tu familia para que la gente lo vaya haciendo y se cree algo, una normalidad en toda la ciudad. Ahorra energía y agua. Si no estás utilizando la luz, no estás utilizando el bombillo, ¿para qué lo dejas prendido? Nada nos cuesta apagarlo y ser conscientes de lo que hay. El agua, si tenemos una llave que está dañada, arreglar esa llave, porque esa gotica que van cayendo con el tiempo va creando una gran cantidad de agua que podemos nosotros, que es para nuestro planeta y otra persona le podría servir. Mercados orgánicos, es cierto, es muy contradictorio porque existe muchas opiniones al respecto de los mercados orgánicos, pero si hablamos de realmente un mercado orgánico que vaya realmente con el pensamiento de que sea libre de tantos fertilizantes y todo esto, apoyar a las personas que puedan llegar a apoyar a estos agricultores que lo hacen de una forma mucho más limpia y mucho más saludable, podemos también hacerlo porque muchas veces ir al supermercado y consumir este tipo de cosas, lo que son las verduras y los vegetales, llevan mucho consumo, llevan papel, llevan plásticos y a veces uno no sabe lo que tiene y es malo para nuestro planeta como para nosotros. Apoyar las conductas ambientalistas, es cierto. Siempre muchas veces vemos personas que apoyan este tipo de cosas y tienen este pensamiento y uno los señala como si estuvieran locos. ¿Qué es eso? ¿Por qué lo hacen? Nada nos cuesta decir, ok, ¿por qué nosotros como personas, si ellos también lo hacen, por qué yo no investigo antes de señalarlo? Entonces, apoyar estas conductas, darte cuenta que hay un problema y apoyar este tipo de cosas. No utilizar fertilizantes químicos. Los fertilizantes químicos pueden llegar a ser un gran impacto en nuestro planeta, en lo que comemos y no solamente en el planeta, como nosotros como humanos también nos afecta y el planeta nos afecta a nosotros, ¿no? Entonces, crear esa conciencia de decir, hay muchas formas, de formas muy naturales en donde pueden fertilizar sus plantas y todo esto, entonces podemos crear una especie de conciencia a las personas que tienen este tipo de trabajo y todo eso. Botar en la basura. Muchas veces las personas tiran un papelito en el piso, pero ese papelito después otra persona lo ve y va a decir, ok, hay un papelito, yo también puedo botar otro papelito. Y constantemente ese papelito se va haciendo aún más y más y más y más grande. Entonces, si hay un bote de basura, bótalo en el bote de basura. Y si no, nada te cuesta agarrar ese papelito, esa bolsita y esperar a que encuentres un botecito de basura y botarlo en la papelera. No el uso de bolsas plásticas. Las bolsas plásticas son contaminantes. Muchas veces si no hay ninguna responsabilidad al respecto, puede ser bastante contaminante. Entonces, en los carros, en el bolso, tener una bolsita en la que podamos ir a un supermercado, ir a un mercadito y agarrar una tiendita en vez de pedir una funda, llevar tu bolsita y meterla en tu bolsa. Una bolsa reutilizable. Menor consumo de carnes. El 30% de la superficie del planeta, terrestre, ¿no? De tierra y todo esto, lo tienen zonas ganaderas. Las zonas ganaderas, que sí es cierto, el humano es un ser que consume carne, suele llegar a tener mucha, pero mucha
contaminación y la mayoría del nivel de deforestación que hay en el planeta es gracias a los a las industrias cárnicas, a todo este tipo de cosas de ganadería y todo eso. Entonces, puede llegar, aunque sea una vez al día que normalicemos, una vez a la semana que no consumir carne, puede llegar a crear una conciencia y puede llegar a ser muy bueno para el planeta. Aparte de eso, literalmente consumir un kilo, preparar un kilo de carne son litros y litros de agua que están siendo desechados porque no están usando cualquier agua, están usando el agua dulce y realmente que sí, el planeta está lleno de agua, pero el nivel de agua dulce en el planeta tampoco es gigante, la mayoría es salado. No uso de otros transportes. Eh, Muchas veces no nos gusta, todos tenemos un auto, o todos tenemos todo este tipo de cosas, pero utilizar otro transporte como transportes públicos no está mal. Y si no se sienten cómodos con transportes públicos, podrían utilizar algo que no contamina, que son literalmente las bicicletas, los skates y todo esto, buscar otras soluciones para que nosotros como seres humanos creemos esa conciencia. ¿Ya? Gracias, Ray, por compartir con nosotros. Nos ha dicho, ¿no? Algunas cosas muy prácticas que podríamos nosotros de alguna forma empezar a hacer, ¿no es cierto? No nos cuesta nada. Hay muchas cosas que Ray nos mencionó que son como fáciles de tomar como un hábito sobre esto. Yo qué sé, el tema de separar la basura, el tema de tratar de usar bicicleta o transporte público cuando se pueda. Em, bueno, el tema de las composteras y de los huertos en casa ya va a depender de los espacios, creo yo, pero también es una sugerencia muy buena que podría practicarse en algún momento. Muchas gracias, Ray. Muchas gracias, Dani, por compartir sus collages. Un poco para que Gabriel se entere. La idea ayer era como hacer un collage, ¿sí? Sobre lo que habíamos visto que eran las conductas proambientales. Y hemos visto que las compañeras abordaron, ¿no? Prácticamente lo que vimos el día de ayer en estos pequeños collages que estuvieron súper buenos y bastante interesantes igual visualmente. Ahora, lo que ellas hablaban se va a relacionar con el tema que vamos nosotros a tratar el día de hoy. Sí, el día de hoy vamos a hablar de dos temitas, por un lado de la ecología y por otro lado el desarrollo sustentable, ¿ya? ¿Y por qué digo se relaciona? Porque, por ejemplo, Dani nos hablaba, ¿no es cierto?, de las generaciones futuras. Eso tiene que ver con desarrollo sustentable. Nos hablaban de las prácticas, como Ray nos decía, ¿no es cierto? Hacer huertos orgánicos, no utilizar pesticidas químicos, etcétera, tienen que ver, ¿no es cierto?, con el estudio de la ecología y del desarrollo sustentable en el planeta y de nuestro comportamiento en el mismo. Entonces, vamos a ir primero a la definición de ecología, ¿sí? Y la ecología viene a ser parte de la biología, o se puede decir que es una rama de la biología, ¿sí? Biología viene de dos vocablos, ¿no es cierto? Bio, vida, logos, tratado, que es prácticamente el tratado de la vida. Entonces, la ecología es parte justamente de esta, porque tiene que ver, ¿no es cierto?, con el estudio de los seres vivos y la relación de estos seres vivos con el medio en el que se están desarrollando o en el medio en el que están viviendo, el que están habitando. También la ecología, por otro lado, viene a estudiar la abundancia y la distribución de los seres vivos en un área determinada o en una región, ¿sí? ¿Qué cantidad hay? Eh, ¿Qué relaciones hay incluso entre estos seres vivos? ¿Sí? eh, Dentro de ese espacio físico que se encuentran habitando. Por lo tanto, también la ecología va a tomar en cuenta dos factores, los factores bióticos y los factores abióticos. Cuando hablamos de bio, siempre vamos a hablar de vida. Entonces, si hablamos de factores bióticos, hablamos de esos factores vivos. Yo qué sé, plantas, animales, los seres humanos mismos, ¿no es cierto? Y también los factores abióticos,
Abióticos, A significa sin, ¿no es cierto? Entonces serían sin vida, pero que se encuentran en nuestro entorno. Ya, por ejemplo, el suelo, el aire, el agua, son factores que se consideran, ¿no? Sin vida, pero están dentro de nuestro entorno. Ahora, eso desde la visión occidental. Si nosotros nos vamos un poco a visiones un poco más andinas, ¿ya? En lo andino no se habla de las cosas sin vida. En lo andino se considera que todo lo que nos rodea tiene vida. Entonces, por eso es que ellos hablan como de que la Pachamama tiene vida, o sea, la madre tierra, y dicen que hasta una piedra tiene vida. Entonces, es otra visión también, que es un poco más andina. Nada más les comento como para que vean que hay otras visiones también al respecto. Nosotros estamos abordando netamente desde la visión occidental, que es la ciencia que se difunde en general. ¿Ya? Eh, También estas interacciones entre los habitantes, ¿no es cierto?, de un espacio físico o del medio, sí, va a ser organizada por escalas de individuos, sí, va a haber una escala de organización. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos hablar de estudios individuales cuando se estudia desde la ecología el individuo y el medio ambiente en el que este individuo se desarrolla. Podemos hablar de estudios de poblaciones. En este ya se relaciona o ya se estudia la interrelación de seres vivos de una misma especie. Por ejemplo, la interacción de los humanos. O puede ser que hablemos de una población de lobos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a estudiar la interacción de los lobos con el medio y entre ellos. Puede haber también estudio de comunidades. Cuando hablamos nosotros de este tipo de estudio, es el estudiar, ¿no es cierto?, las relaciones que existen entre diferentes poblaciones en una misma zona. Como ustedes saben, un espacio físico no solo está habitado, digamos, solo por lobos, que les ponía hace un rato, sino puede haber, digamos, en un bosque, puede haber lobos, búhos, ardillas, árboles, hongos, microorganismos, pueden estar incluso los seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, todos estos constituyen, ¿sí?, diferentes poblaciones que se encuentran en una zona determinada y se encuentran interactuando y se hace un estudio de los mismos. También se puede hacer un estudio de ecosistemas. Ya cuando hablamos de este estudio, es estudiar comunidades y la interacción de estas comunidades con el medio, ¿sí? Es decir, ya hablaríamos como, no sé, como comunidad, un bosque, y vamos a estudiar de paso, ahí mismo hay un río, se me ocurre, ya, entonces ya son comunidades porque cada una tiene como sus poblaciones y a su vez sus individuos. Y en esto es importante el estudio de estas comunidades y cómo éstas se relacionan con el medio ambiente en el que están desarrollándose. Y cuando hablamos ya de un estudio de biosfera, se habla de todos los seres vivos en general. La biosfera viene a ser una capa de la Tierra, sí, que es justamente donde se desarrolla la vida. Entonces es un estudio de toda esa capa de la Tierra donde se desarrolla la vida, porque viene de bio, vida, esfera como tierra, ¿no es cierto? Fera. Preguntas hasta ahí, porque a veces creo que me embalo. De mi parte no, mi profe, gracias. Ya. Por otro lado, también me gustaría compartirles el tema de la historia de la ecología. Ya, la ecología no es algo tan reciente, sino más bien nace como de alguna manera en la antigua Grecia, cuando estaban como estos pensadores famosos hasta la actualidad, como Aristóteles, por ejemplo, que es el más conocido, ¿ya? Y claro, ellos se dedicaban como a filosofar, a pensar cómo funcionan las cosas, y claro, empiezan justamente a estudiar la vida, ¿no es cierto?, que existía en su medio. Ya dentro de estos filósofos, como decía, está Aristóteles y Teofrasto, ¿sí? Que es otro filósofo de la antigua Grecia
y a los dos se los consideraba prácticamente como los padres de la botánica. Si bien ellos inician estos estudios, ¿sí? O empiezan como a preguntarse sobre estos temas, hubo un tiempo que, digamos, se dejó de lado la ecología, ¿sí? O este tema de estos seres vivos en el entorno. Y este tema se viene a retomar ya en el siglo XVIII, eh, a finales del XVIII y a inicios del XIX. Entonces, en estos dos siglos toma como una importancia muy relevante. ¿Sí? Y empiezan otra vez a estudiar los seres vivos, las relaciones, las interacciones de estos seres vivos con el entorno y empieza de alguna forma a apuntalarse nuevamente esta idea o, o esta, digamos, esta propuesta de estudiar a los seres vivos y a su entorno. Ya para 1789, Gilbert White escribe un libro. Sí, él escribe un libro que se conoce como, o que se llama, ¿no? La historia natural del Selborne, ¿ya? Eh, y claro, en este libro él empieza a hablar como de este tema ecológico y por eso es considerado este estudioso como el primer ecólogo de la historia. Digamos, como todos estos pasos decantan en que en 1869 em, se cree, ¿sí? El término de ecología. Ya recién en el 69 se crea, ya porque al inicio era como les dijimos, ¿no es cierto? Se los consideraba padres de la botánica, después era como el tema de, hubo un ecólogo por ahí, y quien asienta ya el término ecología en 1869 es Ernst Haeckel, ¿ya? Un alemán que justamente empieza a hablar de esto y da además una definición de ecología. Y él dice que la ecología es aquella ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos y su ambiente, básicamente, ¿ya? Y además de eso, obviamente, proviene esta conjugación de palabras de dos vocablos griegos, oikos, que es hogar, y logos, estudio. Entonces quiere decir estudio del hogar, refiriéndose obviamente al planeta Tierra o al lugar en donde nosotros habitamos. Y es desde ahí que vienen como desarrollándose diferentes estudios sobre el tema de ecología, aparecen posterior a ellos otro montón de pensadores y empiezan también a desarrollarse unas variantes de la ecología, se divide en varias ramas, etcétera. Entonces, a partir de esto empiezan a ver, como les dije, varias ramas. Existe por un lado la ecología microbiana, ya como su nombre dice, que va a estudiar los microorganismos y el hábitat de los mismos. Como ustedes saben, los microorganismos son fundamentales para el desarrollo de los ecosistemas y he ahí la importancia de su estudio. Y a partir de entender esa importancia, justamente empiezan a hacer esta ecología microbiana y los empiezan a estudiar, a entender su hábitat y cómo estos también impactan, ¿no? En el ecosistema, en la sociedad incluso, y de ahí nace esta ecología microbiana. Por otro lado está la ecología urbana, ¿ya? La ecología urbana ya más dedicada, digamos, a la urbe, a las zonas de las ciudades, viene a estudiar justamente las interacciones de los habitantes en el espacio urbano, cómo viven las personas en el espacio urbano. Entonces, hay esta ecología urbana que se encarga de levantar todo un estudio sobre este tema y de esta también nace otra ecología, que es la ecología política urbana, en donde ya no solo nos quedamos en el tema, digamos, de la biología, sino además esta es atravesada por las ciencias sociales y trata de entender justamente estas interacciones sociales dentro del espacio urbano y cómo esto afecta al entorno, al medio ambiente, a los ecosistemas, etcétera. Por otro lado está la ecología de la recreación, que me parece muy posmoderna, pero bueno, existe, que viene a estudiar la relación entre los seres humanos y el medio ambiente, pero en los espacios de recreación, justamente, donde están
dispersándose, recreándose, cómo interactúan estos seres humanos y cómo impactan. Por ejemplo, dentro de estudios que tengan que ver con esta ecología de la recreación, pueden ser estos estudios que hablan, ¿no es cierto?, del impacto del ser humano en las playas, que es un espacio muchas veces de recreación y claro, ya vemos qué efectos produce. Por otro lado está la ecología de las poblaciones, que viene a estudiar justamente un conjunto de individuos, como veíamos antes, individuos que sean de la misma especie y además individuos que habitan al mismo tiempo un mismo espacio. Denme un segundito que acá está sonando. Denme un segundito nada más y ya regreso. Me quedo en la ecología de las poblaciones. No, Gabriel, dijo la profe que ya regresaba, que le esperen unos minutitos. Disculpa. Íbamos en la ecología de las poblaciones, ¿no es cierto? Que decíamos que es justamente estudiar el conjunto de individuos de una misma especie que habitan un espacio en un mismo tiempo. Ahorita veo, no sé, unos comentarios. Este, cuénteme, tal vez está como entrecortado, Dani, Ray. No, mi profe, no, mi profe, sí se le escucha. Lo que pasa es que al parecer creo que Gabriel está con problemas del internet. Entonces, cuando usted se fue,
creo que o sea, tuvo alguna interferencia, entonces por eso era el tema de lo que comentó en el chat. Entonces yo le expliqué que usted nos dijo que ya regresaba. Eso nada más, mi profe, pero yo lo escucho claramente. Ya, gracias, Daniela. Mi profe. Ya, entonces vamos a ver ahora la ecología evolutiva, ¿sí? Que es otro tipo de ecología que proponen los estudiosos, que es estudiar una población, una misma población a lo largo del tiempo. Y obviamente no es estudiar por estudiar, sino ver qué cambios se producen en esa población, qué fue pasando, ¿no? Durante o a lo largo del tiempo, y por eso es que se llama ecología evolutiva. Por otro lado está una ecología social. Ya, esta ecología social ya viene a relacionarse un poco con el tema de la filosofía, con el espacio que habitamos, con las relaciones sociales, etcétera. Sí, y viene a estudiar justamente este comportamiento de los individuos y cómo este comportamiento a la larga o cómo este comportamiento puede generar impacto en los diferentes ecosistemas o en el medio ambiente. Ya. Sigamos, no puedo pasar, ya. Preguntas sobre el tema de la ecología. La idea es ver cómo que tengan una visión de qué es, cómo nace, poco que estudia. Preguntas que tengan o comentarios al respecto antes de pasar al desarrollo sustentable. De mi parte, no, mi profe, todo claro. De Entonces, mi parte tampoco, profe. perfecto. Ya. Por otro lado, como les decía, el día de hoy vamos a estudiar o vamos a aprender otro término que ustedes ya lo toparon, sí, por ahí en las exposiciones, y es el desarrollo sustentable. Ya. Este es digamos, un discurso un poco más actual en el que se han basado, ¿no? Muchos estudios, incluso se han basado las constituciones, lo digo porque la Constitución del Ecuador habla justo de desarrollo sostenible y desarrollo sustentable, ¿ya? Se han puesto este discurso en políticas públicas, se ha puesto en la academia, entonces es algo que ha ido naciendo con el tiempo, ¿ya? Sin embargo, sus inicios remontan en los años 50, ¿sí? Eh, y justamente coincide, si ustedes se acuerdan que les comentaba en una clase, coincide, ¿no? Cuando nace esta preocupación por los daños ambientales, ¿sí? Y básicamente esta preocupación de los 50 nace en torno a los daños que fueron causados por la Segunda Guerra Mundial. Porque además de haber causado como estos impactos que ya sabemos de la Segunda Guerra Mundial, también fue el inicio, por ejemplo, de la elaboración de los pesticidas, de los agrotóxicos. Justamente estos campos de concentración, un poco para comentarles de este tema, estos campos de concentración en donde se asesinaban personas, ¿no es cierto?, con gases tóxicos, dieron como los primeros indicios o ideas sobre estos agrotóxicos. Y empiezan ahí a generarse agrotóxicos, empiezan a estudiarse también algunos venenos que utilizaron, obviamente, para el tema de asesinar personas, pero fue de la mano, ¿ya? Además de eso que ya se veía, ¿no? Una crisis ambiental, etcétera. Pero este asunto ya es como más visible, digamos, hacia afuera o ya se va a plasmar, sí, en papeles en 1987. Si ven cuánto tiempo pasó como 37 años, ¿ya? Pero aquí es cuando la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas eh, presentan un informe, ya por primera vez, llamado Nuestro Futuro Común, o también conocido como el informe de Brundtland, que es más conocido con este nombre que con el otro nombre, ¿ya? Y en este justamente es en donde se empieza a difundir y se empieza a hablar y se empieza incluso a definir lo que es el desarrollo sustentable, ya para el 87 por las Naciones Unidas.
¿ya? Y ellos nos dicen o lo definen, el desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y este es el concepto que se maneja hasta la actualidad. Claro que vamos a ver como capaz un poco de cosas que puede haber por ahí, pero básicamente es eso, o sea, ver, ¿no es cierto?, cómo se está satisfaciendo las necesidades de los humanos de la sociedad actual, ¿sí? Pero tratar de no comprometer o no comprometer las generaciones futuras. Por ejemplo, no sé, la tala de bosques, se me ocurre ahorita, ¿no es cierto? Entonces busca que sea una tala de bosques sustentable, es decir, que no se tale tanto como para que en el futuro no haya árboles, o que si se tala, por ejemplo, lo que suelen hacer las empresas es talar, pero luego sembrar nuevamente un bosque, ¿sí? Entonces con eso no se compromete justamente las necesidades que puedan existir en las generaciones del futuro. Y por eso es que se dice que justamente este término, bueno, estas palabras vienen a constituirse como un manifiesto político, o entre comillas. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna forma muchos ciudadanos lo han tomado, ¿no? En sus discursos, en sus prácticas, justamente a veces para protestar, a veces para promover, a veces para concientizar, ¿ya? Eh, y claro, esto se dirige a ciudadanos, a organizaciones civiles, a empresas, a los gobiernos como tal, para impulsar acciones, principios éticos, tiene que ver con la ética, ¿ya? Y nuevas instituciones orientadas a un objetivo de la sustentabilidad. Entonces, la idea es promover o que se den estas cuestiones, ¿no es cierto? Que ya se plasmen en acciones el tema del desarrollo sustentable. Por ejemplo, el tema de reciclar puede ser. Entonces, son cosas que pueden ir viendo en la práctica o principios éticos. Por ejemplo, el tema, había uno que no me acuerdo ahorita, pero dentro de los principios éticos, incluso el Vaticano se pronunció sobre eso, de no contaminar, etcétera, y van elevándose, ¿no es cierto?, a otros espacios con el fin, ¿no?, de promover esta sustentabilidad para no dañar las generaciones futuras. Ahora, este desarrollo sustentable está sujeto bajo tres ejes analíticos, o se usan tres ejes para analizar. Uno, el primer eje es un desarrollo que toma en cuenta la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales o presentes. El otro eje es un desarrollo respetuoso con el medio ambiente y el otro eje es un desarrollo que no sacrifique los derechos de las generaciones futuras. Entonces, como ustedes ven, van a ser en torno a estos tres ejes que se vayan dando discursos, espacios académicos, se vayan generando leyes, normas, etcétera, etcétera. Ya, en el primer eje, que hablamos de las necesidades de las generaciones presentes, obviamente, ¿no? Se habla de las necesidades materiales que tienen en la actualidad los seres humanos, pero para este eje es muy importante reducir la exclusión social. Em, y esto implica que se reorganice la vida cotidiana y la reproducción de la sociedad como tal. Ahora, este reorganizar no implica que, digamos, lo que hablábamos del capitalismo, no implica que el capitalismo se acabe, sino más bien de reorganizar, de acomodar de otra forma para ver si da resultado, ¿sí? O de tener prácticas, ¿sí? En nuestro cotidiano vivir que coadyuven al cuidado del medio ambiente. Muchas de estas prácticas, por ejemplo, nos habló Ray, ¿no es cierto? Ella nos decía hacer abonos orgánicos, consumir menos luz, menos agua, no botar la basura. Entonces, eso nos va a permitir justamente satisfacer o buscar la satisfacción de las generaciones presentes. También para abordar justamente este punto, se toman en cuenta dentro de los análisis en general
sobre desarrollo sustentable, aspectos como una nueva cultura civilizatoria. Es decir, la civilización debe tener una nueva cultura, una cultura más ambientalista, una cultura de, no sé, de que aprendan a reciclar, a consumir menos energía, a producir menos basura. Eso sería como generar una nueva cultura. Otro eje, perdón, aspecto importante dentro de este eje es la equidad social. Ahora, aquí en este tema de la equidad social hay mucho la discusión, perdón, sobre el tema de la pobreza. Entonces, claro, ahí hablan de que deben generarse sociedades más equitativas, eh, y que debe disminuirse los índices de pobreza y que debemos de alguna manera buscar, ¿no? Que todos tengamos la misma oportunidad de acceder a un ambiente sano, limpio y que se pueda cumplir nuestras necesidades incluso. Ahora, ese tema es más complejo que solamente decirlo, ya porque nos podemos quedar en el discurso, pero en la práctica, ¿cómo se puede justamente generar este nuevo paradigma de sociedad? Por otro lado, está el patrón demográfico. Hay muchos estudios que hablan justamente del crecimiento poblacional. Cuando hablamos de demografía, hablamos un poco de eso. Y claro, en ese sentido, hay, hay teóricos que aseguran, por ejemplo, que ya hay muchos seres humanos y que por eso los recursos no alcanzan y por eso el planeta se va a acabar. Ya hay algunos que levantan, digamos, ese tipo de teorías, mientras que hay otros que se contraponen y dicen, no, o sea, el planeta es suficiente. Lo que hay que cuestionar si es el modelo económico o cómo están creciendo y dónde están creciendo las poblaciones. Entonces, sí es necesario como conocer los dos lados o las varias caras de estos asuntos, pero sí creo que el problema fundamental, o sea, base, va a estar en el modelo de sociedad y en la forma en que se organiza la producción, en el tipo de sociedad en el que vivimos, ¿ya? Y de ahí, también, dentro de este eje, se toma un aspecto que son las nuevas políticas para nuevas instituciones. Ahí entra el tema de políticas públicas, de constituciones amigables con el ambiente, como la Constitución ecuatoriana, por ejemplo, de crear instituciones dedicadas justamente al tema ambiental. En el caso del Ecuador, Ministerio del Medio Ambiente, subsecretarías del ambiente, etcétera. Generar políticas como, yo qué sé, la ley orgánica del ambiente, eh, o sacar acuerdos, decretos, normativas que regulen el tema ambiental. Todo eso va a entrar dentro de este primer eje, en donde se toma en cuenta las necesidades de las generaciones presentes. Preguntas tal vez de este tópico o algún comentario. No, mi profe, de mi parte no. No, profe. Gabriel, tampoco. Ya. Por otro lado, tenemos un segundo eje, como les decía, en torno al cual se hace el análisis. Y este eje viene a ser el desarrollo respetuoso con el medio ambiente. Eh, entonces, en este, básicamente, lo que se busca o lo que dice este eje es que cuando nosotros nos estamos desarrollando, ¿sí? En el entorno, en lo posible no se debe degradar el medio ambiente biofísico y agotar los recursos naturales, ¿ya? Si bien aquí se habla de recursos naturales, hay otros teóricos que ya no hablan de recursos naturales, hablan en otros términos, porque hablan un poco de que decir recursos es mercantilizar la naturaleza, pero bueno, hay discursos y discursos. Sin embargo, aquí ya se habla de que debe haber una forma de que los seres humanos produzcan sus bienes materiales, se desarrollen en la sociedad, en el medio ambiente, sin afectarlo, sin degradarlo, ¿ya? Em, y claro, esto ha dado origen a una concentración internacional desde la cumbre de Estocolmo.
que tenía que ver con el medio ambiente. Esto fue en 1972. Y bueno, aquí se crea un informe que se llama el que hablábamos, Nuestro Futuro Común, en el 87, pero ya en el 92, a partir de la Cumbre de Río, que fue otra cumbre ambiental muy importante en el tipo de modelo de sociedad en el que vivimos, pero empiezan a promoverse como reflexiones sobre cómo compatibilizar las necesidades y las aspiraciones humanas, obviamente con el mantenimiento de la integridad de los sistemas naturales. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos que las necesidades humanas no impacten? ¿O cómo hacemos que las dos cosas empaten, sí, sin degradar los sistemas naturales? Em, y claro, además en esta cumbre también reconocen que justamente esta acción o este impacto negativo de la humanidad sobre el medio ambiente no es un fenómeno homogéneo, sino que va a depender de los estilos de desarrollo. Por ejemplo, sociedades más industrializadas como las de Estados Unidos, por ejemplo, se me ocurre a mí, son más contaminantes que sociedades no tan industrializadas, porque obviamente aquí no se producen como grandes máquinas y no se necesita tanta, por ejemplo, tanta materia prima que degrada el medio ambiente o no se produce tantos gases de invernadero, etcétera. Ya entonces va a depender de los estilos de desarrollo, del modo de vida de los habitantes. Por ejemplo, el modo de vida de ciudades muy grandes y de países desarrollados, la gente busca pasa más trabajando, digamos. Entonces busca lo más fácil. Entonces lo que hay ahí, por ejemplo, son muchos supermercados con cosas prácticamente hechas y producen mucho plástico y mucha basura, ¿ya? Y puede ser muy distinto, no sé, se me ocurre un pueblito campesino en donde la gente ya saca de su propia chacra, lo que mucha gente sí tiene como la costumbre de los desperdicios orgánicos, volverlos compost. Entonces es un estilo, un modo de vida distinto. Y además va a depender también de las condiciones del entorno. Y un tercer eje que les decía, que se tome en cuenta en el desarrollo sustentable, es un desarrollo que no sacrifique los derechos de las generaciones futuras. Entonces, dentro de los derechos, derecho a una vida digna, derecho a una vida sana, derecho a un ambiente saludable, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, se busca que esos derechos de las futuras generaciones no sean sacrificados. Eh, y claro, aquí podemos decir que quizás no se sabe cuáles vayan a ser las necesidades básicas de las futuras generaciones, pero se deberá satisfacer, ¿sí? Justamente las mismas, con justicia, que hablan de la justicia intergeneracional, que va ligada a la equidad social, a la conservación del medio ambiente, obviamente en el momento actual, para no comprometer justamente esos derechos. Em, y claro, también hablan de que la pobreza no puede aumentar ahora, ya que los pobres no pueden ser más pobres en el futuro, y los sectores y países ricos deben necesariamente reducir sus niveles de vida y consumo a fin de no hipotecar el presente y el futuro del planeta. Ahora, este punto yo creo que es muy cuestionable. Puede estar mucho en palabras, no sé, en todas estas cumbres internacionales medioambientalistas, pero en la práctica no pasa. En la práctica, los dueños de los medios de producción, los ricos de otros, de los países potencias, no están pensando justamente en, no sé, en contaminar menos o producir menos, sino en todo lo contrario, porque lo que prima, ¿no es cierto?, es la ganancia, como nos decía Ray en una clase. Les importa ganar, o sea, y, y no les importa que eso sea comprometiendo, no sé, los recursos de futuras generaciones. Un ejemplo de eso, o yo podría decir que un ejemplo es la megaminería. ¿Por qué? Porque la megaminería, a cielo abierto especialmente, es una actividad que sí compromete los recursos y los derechos de generaciones futuras, porque lo que se hace es cavar un hueco gigante, gigante. Sí, se saca todo, flora, fauna, suelo cultivable de la superficie. Se saca materiales contaminantes que se ponen en relaves, se llaman zonas de relaves
estas zonas donde es, digamos, como el botadero de basura de la minera, se pone en tierra contaminada, si se utiliza para extraer algunos minerales, mercurio también se va al ambiente, y prácticamente se afecta a las poblaciones futuras, porque primero se pierde todo ese suelo cultivable, se contamina el agua y la minera consume un montón de agua y por eso siempre están cerca de fuentes hídricas y secan ríos incluso. Sería bueno que ustedes lean, hay un caso siempre pongo este ejemplo porque me parece muy impactante, de una mega minera que trabaja en el Cerro de San Juan, en México, ¿ya? Y es tan brutal el impacto de esta minera que la gente tiene vedas de agua, ¿sí? Y muchas de las personas también tienen enfermedades catastróficas, como cáncer, por ejemplo, ¿sí? De diferente tipo. Entonces vemos que a pesar de que dentro del discurso del desarrollo sustentable se hable de esto y sean justamente estos países poderosos los que están dentro de estas cumbres, dentro de la Organización de las Naciones Unidas, en la práctica no pasa, o sea, pasa todo lo contrario, porque lo que va a primar es la ganancia. Entonces, no va el asunto de no comprometer los derechos de las generaciones futuras por ahí, sino va por una cosa más profunda que es transformar en sí de raíz el tipo de modelo económico en el que vivimos, ¿ya? Sin embargo, existen estos discursos que de alguna forma la gente en mi modo de vista, le hacen creer que sí, pues, o sea, ya pues creando este discurso vamos a poder tener, generaciones futuras van a tener derechos, y ambiente sano, etcétera. Entonces, yo creo que sí hay que cuestionarse también esta situación. Sin embargo, en torno a eso es lo que se mueve el desarrollo sustentable. Eh, 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 em, y claro, aquí justamente nos habla que esta noción muchas veces es más desafiada por una visión más amplia, compleja y holística, que es justo lo que yo explicaba. O sea, no puede ser tan superficial, sino que es más profundo y cuando hablamos del holístico es de una forma integral, de entender cómo funciona todo y si en verdad, ¿no? Algunas de las políticas o de los discursos o de estas cumbres organizadas por los mismos que contaminan van hacia eso o solamente nos tienen de alguna forma entretenidos en algo que en la práctica no se da. Em, y bueno, un poco el tema del desarrollo sustentable justamente va a tener inmerso dentro de sí varios aspectos, ¿sí? Que están como permeando el mismo. Por un lado está el tema social, el tema ecológico y el tema económico. ¿Por qué el social? Porque tiene que ver, ¿no es cierto?, con la forma de vida de los seres humanos, sus relaciones, ¿sí? Dentro de la sociedad, sus relaciones en el campo productivo, etcétera. Tienen que ver obviamente con lo ecológico porque estamos hablando de un medio ambiente, de un entorno, de, de seres vivos, de seres inertes que están dentro del mismo interactuando. Y tienen que ver con el aspecto económico, porque claro, esto no va desligado de lo de acá. Porque justamente la forma de producir que tiene una sociedad es la que va a causar los impactos, sea al medio ambiente o a los seres humanos en sí. Porque esa forma de producir es la que va a decir cómo se comportan, cómo se contamina o no, qué bienes materiales se producen o no, qué recursos naturales se explotan o no, de dónde se sacan esos recursos naturales, bajo qué condiciones se sacan los recursos, bajo qué condiciones se produce, qué tipo de empresas tenemos, qué tipo de contaminantes botan las grandes industrias, los desechos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, necesariamente va a tener que ver con el tema económico. Y esto en sí, o este desarrollo sustentable, va a tener además de estos tres grandes, digamos, grupos que son lo social, lo ecológico y lo económico, va a estar, van a tener o se va a tomar en cuenta temas como la equidad o lo equitativo,
se va a tomar en cuenta como lo que puede soportar o no eh, el planeta y la sociedad, lo que es viable o no económicamente y que sea o que sea viable ecológicamente y no tenga repercusiones económicas. Entonces ahí se ve como una contradicción, porque netamente va a primar lo de acá. Sin embargo, dentro de eso se mueve como este discurso del desarrollo sustentable que, como ven, incluso ha generado políticas públicas, instituciones, eh, incluso movimientos sociales que van en torno a esto. Obviamente que hay otros grupos, sí, otra producción también académica que critica un montón el tema del discurso del desarrollo sustentable y del desarrollo en sí. Sí, hay las teorías del desarrollo en donde se habla, por ejemplo, eh, de ir como que el desarrollo es una cosa lineal y que hay que irse para otro lado y no hablar de desarrollo, sino de otro asunto. Es como hay muchas cuestiones alrededor, sí, pero la idea es que ustedes conozcan un poco en qué se basa esto eh, y si puede aportar o no, y hasta dónde puede aportar, porque vemos que en algunas cosas todavía se puede estar quedando estancado, y no por el discurso en sí, sino por el modelo económico y lo que les conviene a las grandes élites. No sé si tengan algún comentario o algo que decir sobre este tema. Déjenme ver la hora. No, mi profe, no, no, es interesante, pero no, todo en orden. Ya, Ray, tal vez alguna. O sea, acotación maybe, o sea, creo que tenemos muy normalizado en el ámbito social y todo eso, este tipo de grandes industrias en donde realmente hasta las personas, usualmente la sociedad y el mismo pueblo hasta lo apoya, o sea, saben que está mal y todo eso, pero igualmente lo apoyan, como ayer vimos, o sea, sabes que está pasando algo, pero igualmente te abstienes y sigues haciendo cosas que dañan. Entonces, no sé, no es algo que la gente no sepa, la sociedad sabe que, por ejemplo, uno de los mayores contaminantes que realiza desechos a nivel mundial es Estados Unidos. Allá todo el mundo vota cosas y nadie hace nada, nadie dice nada y, y realmente es bastante triste porque, o sea, o señalas, o sea, por ejemplo, a veces yo veo gente que, por ejemplo, en Corea del Sur utilizan muchos plásticos, pero Corea del Sur tiene un nivel de reciclaje masivo, o sea, ya te pueden multar y todo por no reciclar, tiene una cantidad de desechos no tan grande, o sea, obviamente todos los países tienen una cantidad de desechos y más de los tamaños que estamos hablando, pero no tan extensa para el tamaño que puede llegar a tener. Pero a veces tú ves comentarios en las redes sociales de ¿por qué utilizan tanto plástico? Sí, es cierto, utilizan plástico, pero al menos están haciendo algo que están creando una conciencia social de que, oye, yo como país estoy creando un reciclaje, pero tú, ¿por qué no lo haces? Yo creo que somos países relativamente pequeños, Ecuador es pequeño, Venezuela es relativamente pequeño, Colombia es pequeño, en teoría, a comparación de estos grandes países masivos. Creo que debería ser hasta más fácil para nosotros poder crear conciencia y poder cambiar eso. Pero bueno, lamentablemente uno normaliza ese comportamiento tan dañino que tenemos hacia nuestro planeta y mucha gente lo sigue haciendo, pero bueno, sigamos rezando y tratando de cambiar eso nosotros mismos y crear conciencia, porque ese granito de arena entre poquito y poquito va haciendo un cambio para poder mantener a las futuras generaciones, a sus hijos, a los de Gabriel, al hijo de Dani, o sea, a mi persona, yo todavía tengo 19 añitos, o sea, recién cumpliditos, entonces como que te siguen, te siguen molestando y te siguen dañando el Es un planeta. granito. Y es triste, pues. Así es, así es. Entonces sí hay que pensar, ¿no es cierto? Y cuestionar, ¿no? En qué tipo de sociedad estamos, cómo nos comportamos incluso, la coherencia o no. A Gabriela dice que tiene que ausentarse, pero ya mismo acabamos la clase, etcétera. Entonces, un poco la idea de esta clase es que ustedes, ¿no es cierto?, conozcan justamente estos discursos que son como los más movidos en la sociedad, al menos nuestra constitución habla de esto mucho. Em, y claro, esto como premisa para poder hablar después de esta, como es, comportamiento ambiental empresarial, me parece.
¿ya? Sí, porque justamente va a tener que ver con las prácticas, con las conductas, con el entender, ¿no es cierto?, la ecología, con el entender qué es el desarrollo sustentable, y básicamente eso se plasma en muchas de las empresas que a veces trabajamos, ¿sí? Eh, claro que yo creo que a veces solo se queda en ponerle un sello verde a los productos y decir que es ecológico, o poner un sello verde en la empresa y decir ecoamigable, y no que sea una cosa que en serio de raíz se haya transformado, pero bueno, son las prácticas que hay. Eh, eso, entonces, por el día de hoy, déjenme ver la hora, justito. Em, el tema o los temas a tratar fueron estos, ¿sí? Si tienen preguntas, o alguna cuestión para que puedan hacerlas, o algo que quieran preguntarme o acotar, o no sé, o algo que no esté claro para aclararlo mejor. No, ¿Qué dijo, profe? Perdón. No, mi les, profe, todo en orden. les preguntaba si tienen como algo que no esté claro para Ah, ver. no, realmente no. O sea, ya, o sea, ahí tiene uno la idea y leyendo cuando suban las diapositivas ya uno ya tiene totalmente cualquier cosita, pero realmente todo claro. Ya. Entonces, el día de hoy nos quedamos hasta ahí. Sí, nada más desearles una buena noche y nos vemos el día de mañana para continuar con la materia. Sí, gracias igual por los aportes del inicio de la clase. Muy chéveres los collages, buena la investigación y todas las ideas que pudieron compartirnos en clase. Felicitaciones. Y eso, agradecerles y desearles una bonita noche y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana con todos. Mi profe, ¿hay que subirle por si acaso ese deber, tal vez, o no, solo queda en exposición? Hay que subir, todavía no creo el foro, ¿cierto? Oh, ya, mi profe, Voy a perfecto. crear un foro para eso. Ya, mi profe. Que tenga una linda noche de igual manera, que descanse y nos vemos mañana. Hasta mañana, Daniel. Mañana. Hasta mañana, Ray. No sé si Gabriel está por ahí, que no está. Ya no.